Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Esta noche debatiendo los resultados de la encuesta Gallup que publicó ayer un diario de circulación nacional, en específico nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. También lo acabo de colocar en mi cuenta de Twitter, @CatHernández. Pueden enviarnos por allí sus comentarios. ¿Por qué creen ustedes, y ustedes también en sus casas nos pueden escribir, que por qué ha bajado, tal y como lo considera o lo muestra esta muestra de Gallup, la popularidad del presidente Danilo Medina? No es cualquier cosa lo que habla la Gallup, son 12 puntos, es mucho decir. Mira, para retomar y con la venia de ustedes, para mí es un factor especial dentro del proceso de lo que yo diría la etapa de transición, porque el ciudadano presidente a partir de agosto hasta la fecha está en proceso de ordenamiento del nuevo gobierno. Es un gobierno que debe obligatoriamente retomar algunos temas estratégicos para el país. Pero sí hubo un elemento que me llamó mucho la atención, que fue la gran movilización o marcha en contra de la impunidad. Porque un segmento amplio, una franja especial de clases medias, sectores que comúnmente no participan en política, están tomando una voz de alarma. Sí. Y el asunto del cuestionamiento directo a la institucionalidad del país, porque sí el país ha vivido dos temas de manera combinada que ha sido un escándalo internacional, el de los supertucanos y el caso de Odebrecht. Sí. Este proceso que ha sido de un impacto y ha tenido repercusiones, diría yo, penales en otros países. Ya vemos que en el caso de Perú al expresidente Toledo se le hizo un allanamiento. Es un caso alarmante. Hoy la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva, es lo que está solicitando la Fiscalía. Tienen que aprobarlo en 2 días ahora. Entonces hay un proceso de que se han ido articulando sectores que políticamente no participan y esto ha generado un cierto frente muy peligroso. Y también digo, dentro del propio PLD, que es el partido gobernante y partido que domina de manera parcial o completa o absoluta los poderes del Estado, no ha habido un proceso claro de renovación. Es un partido que está viviendo una pugnacidad interna entre dos bloques antagónicos y contrapuestos y no ha habido una renovación, y esto en cierto grado genera un malestar en el principal partido que se transfiere a las demás instancias del poder. Yo lo que sí creo que el ciudadano presidente tiene que ver y evaluar con sentido crítico la encuesta, porque aunque la evaluación se dice que de un 12%, no solamente es un 12%, porque te da 3 segmentos, te da una valoración positiva de un 51% y te da una valoración regular, que es un elemento nuevo en la nueva encuesta Gallup. Correcto. Lo que quiere decir que hay un segmento que ve con un ojo de cuestionamiento, aunque no sea muy drástico, el ejercicio del poder. Ciudadano presidente, es hora de tomar una renovación y de salir del vacío de poder que hoy vive el país. Estamos mirando problemas crecientes y una bola de nieve que está tomando fuerza para el propio Poder Ejecutivo. Esa renovación de la que tú estás hablando, creo que es una buena sugerencia que le hace al señor presidente de la República. Precisamente, yo entiendo que el pueblo dominicano ha sentido que el presidente de la República le ha mentido ya en varias ocasiones, y eso ha hecho que se pierda credibilidad. Esa credibilidad que necesitan los pueblos sobre sus gobernantes. En el primer periodo de Danilo Medina se veía hasta cierta devoción hacia su presencia, y además la gente se basaba en esos pronunciamientos que él había hecho antes de ser gobernante, y los cuestionamientos que le hacía incluso al gobierno de Leonel Fernández y todo lo que hizo, las valoraciones que hizo sobre lo que era la reelección presidencial. Reelección presidencial esta que entonces él asume con un costo político y económico bastante incisivo y además lacerante para la sociedad dominicana, que fue la modificación de la Constitución de la República, y para ello también todo el desorden económico que se fomentó en el Congreso Nacional comprando los votos para hacerla posible. Todo esto ha afectado la imagen del presidente de la República, pero además los niveles de préstamos, el endeudamiento económico en que ha incurrido el presidente de la República, en que ha sumergido al país, pues esto ha sido cuestionado por amplios sectores de la comunidad nacional. La gente que toman tarjetas de solidaridad regularmente no conocen esto de endeudamiento, ni saben por qué pasa.
es precisamente para mantener una percepción de que hay un crecimiento económico y que hay un desarrollo económico que realmente no es tal en términos reales. Si vemos las variables y hacemos un equilibrio de las cosas que lo están soportando. Entonces, nosotros tenemos que en 34 años de gobierno, que pasaron varios presidentes de la República, desde Balaguer hasta hasta Hipólito Mejía, donde pasaron todos los demás. Pasó por ahí el gobierno efímero de Jacobo Masluta, por ahí pasó el gobierno de Salvador de Blanco, don Antonio Guzmán, estuvo Leonel Fernández e Hipólito Mejía. 34 años de gobierno, donde hubo una deuda externa de 12.800 millones de pesos. Balaguer era austero. Y sin embargo, oigan bien, en 34 años y todos esos presidentes, sin embargo, en 4 años, el presidente Medina ha provocado una deuda externa de 30.000 millones de dólares. Tiene embargado el país con varias generaciones. Mis bisnietos tendrán que pagar todo esta debacle económica con este despilfarro que han hecho los gobiernos del PLD y que precisamente... ¿en qué es que lo han gastado? Haciendo ricos a personas que ayer prácticamente eran hasta indigentes. Bueno. Gente que no han podido ni siquiera demostrar de dónde vienen sus fortunas. Pero también tenemos el tema de lo que es la ingobernabilidad. Tenemos el tema de la falta de institucionalidad. Tenemos el tema de la justicia dominicana, cómo se aplica. El caso de Félix Bautista, que fue engavetado, ya muerto para siempre. El caso de la OISOE, que tampoco llegó a feliz término. Y las investigaciones siempre se quedan motrencas. Y se hacen unas negociaciones, como el caso de Odebrecht, para pagar lo que diríamos la impunidad. Y Odebrecht, que ha sido uno de los casos más sonados y que será uno de los casos más sonados en toda la historia de la República Dominicana, y que en otros países ha tenido reacciones y costo también de respuesta en términos de lo que es la justicia que debe ser aplicada. Entonces, no hay un régimen de consecuencias porque se encubren las personas que están involucradas en los actos de corrupción. El tema de la salud en la República Dominicana, que los pobres, si se enferman o necesitan una operación, tienen que llamar a un político para que le ayuden, que le permitan una operación y demás casos. Y se hablaba ahorita del tema de la educación, pero estamos frente a un escándalo de unos recursos de educación, un déficit que realmente todavía tampoco eso se ha transparentado y no veo manera de que eso se someta. Pero también tenemos que a los propias personas que proveen el almuerzo de la tanda extendida le deben un fracatán de dinero y no pueden operar de manera adecuada. Y aparte de todo eso, la mala calidad de la mayoría de esos alimentos. O sea, son muchas cosas que tenemos que hablar. Y si hablamos también de lo que son las construcciones de muy mala calidad de las escuelas, yo creo que hace falta tiempo para que se analice todo lo que ha implicado en que el presidente Medina haya disminuido en su popularidad. Ciertamente lo importante en esto es que el presidente de la República lo que está enfocado es en darle seguimiento a los temas que preocupan a la población. Tenemos un reto por delante, que es el tema de la seguridad. Lo he dicho varias ocasiones y reitero mi posición. La seguridad ciudadana, hay problemas serios. ¿Eso es lo que está haciendo que bajen los puntos, Hamlet? Bueno, yo no puedo decir que sí, pero sin embargo es algo que le preocupa. Pero el presidente ha tomado medidas, como que aumentar a los policías. ¿Por qué no hablamos de eso, Josefa? Habla un poquito de eso. El aumento de los policías, que usted aquí en este mismo escenario lo había mencionado, lo había solicitado en otras ocasiones. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Yo te voy a contestar de que Vamos a hablar de otras cosas que el presidente ha podido iniciar en este nuevo año. Sabemos que es un año difícil, un año con muchas dificultades. Sin embargo, la economía se ha mantenido en aumento, el desempleo se ha mantenido por debajo de los números de la región. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Vamos a enfocarnos en la parte positiva. Hay cosas por hacer, hay cosas pendientes por hacer. No sabemos que hay cosas por hacer, pero el presidente está enfocado en la necesidad que tiene el país y creo que lo está haciendo de forma correcta. Mira, ¿tú crees que el presidente? Ese punto, rápidamente, sí, y corroborando lo que dice Hanley, lo que pasa es que dentro del imaginario popular, el marco de referencia de la oposición, el gobierno de Hipólito, que fue un desastre en materia económica. Entonces, en cierto grado... Por un solo caso. Por un solo caso de una crisis bancaria y financiera. Sí, pero espérate. Esa crisis bancaria y financiera no puso en riesgo, espérense. Los primeros años, Hipólito, fue bueno, los primeros años, pero de ahí adelante, ¿qué pasó? Sí, hubo un colapso, porque por un solo incidente. pobres. Vamos a terminar el punto. Pero mira, el marco de comparación
como sostengo que fue el gobierno de Hipólito, que en términos reales consolidó la pobreza en términos de 1.200.000 nuevos pobres, donde hubo una crisis de estabilidad monetaria y bancaria. Ese es el marco de referencia y es lo que ha servido a la oxigenación del proceso de que el PLD se ha afianzado en el poder. En primer lugar, la oposición no ha marcado un liderazgo de renovación, porque Luis Abinader, como te había comentado, Josefa, ejerce un liderazgo emergente, pero con el lado ahí de todavía con una vigencia política increíble de Hipólito Mejía. Entonces, la referencia del gobierno del PLD no hay una referencia que pueda equiparar en términos reales lo que ha sido su obra. Entonces, ¿qué pasa? Danilo Medina tenía niveles de popularidad bastante altos porque logró colocarse en sintonía con lo que está exigiendo las demandas sociales. En primer lugar, 4% para educación, 92.000 millones de pesos destinados al área educativa, una labor increíble de construcción multiplicando a 10.000 nuevas aulas. Entonces, hay que analizar. Sí corroboro contigo que el gobierno del PLD debe obligatoriamente hacer un pacto estructural en materia fiscal. No es posible que de cada 100 pesos que te estás recolectando por el fisco, 29 se deban. Y de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, 19 se pague solamente de intereses de deuda. Eso es lo que hay que revisar. Bueno, yo creo una cosa. Hay que reivindicar algo aquí, porque realmente el tema aquí no es Hipólito Mejía. Sí, el tema aquí, la comparación, perdón, pero si vamos a hacer una comparación, de la oposición, pero vamos, sí, está bien, pero vamos a comparar lo siguiente, porque en esta cosa también hay que aceptar, en ese momento histórico, donde hubo el caso de Baninter, que hubo una crisis bancaria y que cito Argentina, uno de los mejores manejos que se le dio a esa crisis bancaria, donde se protegió a los ahorrantes, fue el que se dio en la República Dominicana, contrario a lo que pasó en Argentina, que todo el mundo se recuerda de eso. Pero también, ustedes hablan de esos primeros 2 años, está bien, correcto. Fueron buenos, pero ¿qué pasó en los segundos 2 años? Se cayeron las Torres Gemelas, hubo una crisis de aumento de dólar exorbitante, la mayor en todo el país. El barril de petróleo subió también de manera exorbitante y esa crisis de Baninter fue extrema. La fuga de capitales en dólares de aquí de la República Dominicana, manejada también por demás. Todas esas cosas hay que sumárselas a todo eso. Y aún así impuso una reelección. Pero aún así la deuda externa no fue como fue en estos momentos. Y quiero decir lo siguiente. Miren, en este país ya la gente está despertando. Y va a dar una respuesta a todos los casos de malos manejos, a todos los casos de corrupción, de todos los gobiernos. Y que es una respuesta donde hemos tenido la más reciente, que ha sido una modalidad diferente de responderle a los gobiernos por la insatisfacción ciudadana. Y no podemos hablar, las cosas buenas que hace el gobierno están ahí, pero su responsabilidad es hacer las cosas buenas. Su responsabilidad es la inversión positiva. Lo que es malo es lo que estamos criticando, que afecta a la mayoría de la población, porque no hay seguridad en ningún sentido, ni en justicia, ni en economía, en nada, ni siquiera en salud, ni en educación tampoco, porque estamos en los últimos niveles en términos educativos en la República Dominicana. Bueno, en todo caso tenemos otro tema esta noche porque son las 10:48. Sí. No sé si el siguiente tema también es parte del mismo problema, porque a fin de cuentas es malestar en distintos sectores de la sociedad. En este caso lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es delicado crimen. Y lo hablábamos más temprano, ustedes hablaban del tema de la educación. Vamos a ir a pausa brevemente y regresamos con esto, ¿sí? ¿Les parece? Ya venimos.